Todo viene de un ejercicio de autocrítica de las partes del Estado mexicano. Es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín y Miriam Morales en particular, entre otros, entendieron que la atención a las víctimas no está funcionando y entonces se acercaron al Colegio de México a proponernos hacer una investigación académica sobre el trato dado a las víctimas por el Estado mexicano. Seleccionamos dos por múltiples razones académicas de importancia de los casos, San Fernando y Allende. Lo interesante de este ejercicio es que la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se comprometió a abrirnos los expedientes, con lo cual nos dio la oportunidad de ver por dentro lo que el Estado sabía o no sabía y en ese sentido, pues pudimos tener acceso y constatar el horror, constatar, te diría, dos conclusiones principales. Una, que la sociedad mexicana está indefensa. Dos, que las víctimas no son atendidas, están en el desamparo. Y tres, que le añado una, que es importante, que la estrategia de seguridad no está funcionando como debiera y tampoco la política de atención a las víctimas. En esas frases resumo, pero en realidad en la investigación, al tener acceso a los expedientes, ya puedes contrastar, hacer referencias cruzadas, ordenar la información, desmenuzarla, reacomodarla para empezar a darle, a armar un relato que sea accesible para el lector, porque son fenómenos muy complejos, tanto el de la violencia como el de la impunidad o la búsqueda de justicia por parte de los afectados. Pues ese es el informe que presentamos, que estamos presentando. Y el día de hoy, en los próximos días, saldrá la versión en inglés, porque hay un gran interés en el mundo por entender cómo fue que la posible desaparición de centenares de personas, solo identificamos a 42, pero es Allende y son otros los municipios también afectados, pero cómo nadie se interesó por el tema durante casi 3 años. Eso simplemente la comunidad internacional está azorada. Por supuesto que sí hubo quien se interesara, los familiares de las víctimas, pero no de parte del Estado. No hubo una indiferencia eh, absurda, incomprensible, el horror. El, Cuando me demandó Humberto Moreira, el convenio entre el colegio y la CEAV se firmó en marzo. Y según me dice Jaime Rochín, el eh, funcionario más dispuesto a abrir los expedientes fue desde un primer momento Rubén Moreira. Yo especulo, y esta es una hipótesis de trabajo, que Humberto Moreira se entera y ese es uno de los principales motivos para la demanda por 10 millones de pesos que interpuso. ¿Por qué lo digo? Primero, se tardó mucho, 6 meses, entre enero que publiqué la columna y 29 de junio, me pasaron 5 meses, 9 días, demasiado tiempo para que, para presentar la demanda. Pero tal vez lo más importante es que aun cuando él no era ya gobernador en marzo del 2011, cuando sucede el fin de semana trágico en Coahuila, él sí fue gobernador en los años en los cuales los Zetas toman control del territorio del norte de Coahuila. Y en consecuencia, en los expedientes judiciales de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, se ven declaraciones que dicen que desde el 2009 y sobre todo en el 2010, los Zetas ya controlaban a la policía municipal de Allende. Aquí la pregunta inmediata es, ¿cuál fue el papel jugado por por el gobernador, por Humberto Moreira y por su gobierno?
En el expediente judicial no aparece la respuesta porque el expediente es bien curioso. Es como si Allende fuera una república independiente. No aparece ninguna referencia a lo que hacían o dejaban de hacer el gobierno de Coahuila o el de la Federación. Hay una ausencia enorme. Por tanto, yo razono, infiero que a Humberto Moreira le preocupaba lo que saliera de sus expedientes y para intimidarme, desgastarme, distraerme, interpuso esa demanda. Lo logró en cierto sentido, porque no me intimidó, pero sí me desgastó y me distrajo un mes que no pude dedicarlo a la investigación, así que quien pagó las consecuencias al final fue mi familia, mi esposa, porque no tuve fines de semana. Desde hace 3 meses he estado trabajando para responder la demanda y para terminar el informe. Pero bueno, le respondí la demanda y terminé el informe. Así que, eh, pues, esa sería la lectura. Ahora, esta es una historia una anecdótica, porque la demanda en mi contra palidece ante la gravedad de lo que sucedió en Allende. Con lo que yo me quedo es que el gobierno de Coahuila, Rubén Moreira, nos abrió el expediente y ha hecho un esfuerzo de tratar mejor a las víctimas de lo que lo hizo, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, que simplemente se lavó las manos. A mí me interesan dos cosas. La investigación, la verdad, para cambiar, influir en las políticas públicas a favor de las víctimas. Ese es mi interés.